es el pueblo adventista, la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, una iglesia profética. Le agradezco a Dios por este privilegio y a la hermana que me dio el privilegio de poder predicar. Gracias porque me dio el privilegio de predicar. Y espero que sea una bendición este estudio para la honra y gloria de nuestro Dios. Es un tema algo controversial. Espero que dejemos que la Biblia nos hable, porque la autoridad máxima es lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Las opiniones de los hombres salen sobrando, no valen nada las opiniones de los hombres. Inclusive la Biblia dice que maldito el que confía ¿qué? En el hombre. ¿Estamos claros? Bueno, para iniciar vamos a pedir la dirección a nuestro Dios. Vamos a venir de pie, pónganse de pie, hermanos y amigos. Vamos a orar para que el Espíritu Santo sea el autor de este estudio. Oremos. Bendito Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos infinitamente por tu misericordia que nos das este privilegio de poder reunirlos para alimentarlos de tu palabra. Bendice las visitas, bendice nuestros amigos, bendice la hermandad en general, que todos podamos estar unidos en una mente y en un mismo sentir, para que podamos estar atentos a tu palabra, al mensaje de esta hora, Señor. Te lo suplicamos no porque tengamos mérito, sino los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Quiero que hablemos acerca de la persecución del pueblo de Dios o la gran tribulación. Saben, hermanos, de que la persecución de la iglesia es una realidad que no la podemos pasar por alto. Está escrito y tiene que suceder. La iglesia va a ser perseguida. Solo van a haber dos grupos: perseguimos o vamos a ser perseguidos. No hay tercer grupo, solo hay dos. ¿Estamos del lado de los buenos o estamos del lado de los malos? ¿Somos trigo o somos qué? Cizaña. ¿Somos hijos de Dios o hijos de qué? Del diablo. No hay términos medios. La Biblia enseña de que el pueblo de Dios va a ser perseguido. Vamos a leer algunos textos bíblicos donde nos enseña eso. Lucas 23, 31. Dice nuestro Señor Jesucristo, Lucas 23, 31. Está ahí. Dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué dice? ¿Qué no harán? Si mataron a Jesús, ¿qué es lo que no harán con nosotros que somos el árbol seco? Vamos a leer otra cita bíblica, 2 Timoteo 3:12. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán ¿qué? Persecución. ¿Vamos a ser perseguidos? Claramente dice la Biblia. Vamos a ser perseguidos por la verdad, vamos a ser perseguidos por la justicia, vamos a padecer persecución. Claramente lo enseña eso las Sagradas Escrituras. Y podemos ver una infinidad de textos donde Jesús habla de que el pueblo de Dios va a ser atribulado, va a ser perseguido. No lo podemos obviar esa verdad, es claramente. Seremos perseguidos por la verdad, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿quiénes van a perseguir a quiénes?
La Biblia nos da la respuesta y vamos a usar una historia muy típica y es la historia de Caín y Abel. Vamos a agarrar como ejemplo esa historia y solo vamos a leer algunos parámetros, algunos textos bíblicos para que veamos que el que persiguió al que persiguió no era una gente extraña, sino que era una gente que era conocida, era una gente que era su propio hermano. Vamos a leer esa historia en el libro de Génesis, capítulo 4. Vámonos a Génesis, capítulo 4. Y vamos a recalcar que varias veces en estos textos bíblicos que vamos a leer, se menciona repetidas veces que el que persiguió a Abel es su hermano. Se repite la palabra hermano. ¿Será que Dios quiere decirnos algo? Porque repite la palabra hermano. Leamos primero el versículo 2. Después dio a luz, pero desde el 1 leamos para que leamos el contexto. Está hablando de Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dice el 2, después dio a luz a su hermano. Oiga, pudiera haber dicho, dio a luz a mi hijo, dio a luz a su otro hijo. Pudiera haber dicho eso, pero el texto dice, dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador ¿de qué? De tierra. Leamos ahora el versículo 8. Ahí se recalca otra vez la palabra hermano. Y dijo Caín, ¿a quién? A su hermano. Tremendo. Salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra ¿quién? Su hermano. ¿Están leyendo, hermano? Su hermano. ¿Y para qué? Lo mató. Sigamos leyendo el versículo 9. Ya van a ver cuántas veces se repite la palabra hermano. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Tremendo, ¿cuántas veces repite la palabra hermano? ¿Quién mató a Abel? Su hermano. Su hermano. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Otra vez devuelve a mencionar la palabra hermano, miren. De mi hermano. Sigamos leyendo otra vez. Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano. Otra vez se volvió, miren, a repetir. Clama a mí desde la tierra. Sigamos leyendo hasta el 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Otra vez se vuelve a mencionar la palabra hermano. ¿Se dieron cuenta cuántas veces se repite la palabra hermano? ¿Quién mató a Abel? Su propio hermano. No fue una persona extraña. No fue una persona que vino de otro lugar quien lo mató. La persecución, ¿de dónde se levantó? De su propia casa, especialmente ¿de quién? De su hermano. De su hermano. Pónganse bien claro eso, pongan atención a eso. Su hermano lo mató, su propio hermano. Y por eso que mire, Primera de Juan 3:11 lo recalca con lujo de detalle. Primera de Juan 3, versículo 11 al 12. Dice lo siguiente: porque este es el mensaje que habéis oído. ¿Desde cuándo? ¿De qué está hablando? ¿De cuál principio? De lo que acabamos de leer. ¿Estamos claros? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿De qué está hablando de amarlos unos a otros? ¿De qué está hablando? El amor que debemos tener entre hermanos de iglesia, que los amemos unos a otros. Mire qué bonito, amémonos unos a otros. Ese es el mandato bíblico, que haya amor entre nosotros. Pero sigue diciendo, no como Caín. ¿Quién era Caín? Hermano ¿de quién? De Abel. No como Caín, quien era del ¿qué? Del maligno. ¿Y mató a quién? Su hermano. ¿A quién mató?
A su hermano lo mató. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Otra vez se recalca, mire, o sea que esto, ¿será que Dios quiere decirnos algo con tanta vez repetir la palabra hermano? El hermano lo mató, el hermano, el propio hermano lo mató. El hermano que convivía con él, el hermano que comía de la misma comida, el hermano que tenía los mismos cultos familiares, el hermano que iba a la misma iglesia, porque los dos eran hermanos carnales y eran hermanos espirituales, porque se criaron en la misma familia, comían de la misma comida, oían los mismos sermones, leían la misma Biblia, oían, y si es posible se sentaban en la misma banca para dramatizar, para que entiendan el punto. ¿Quién mató a Abel? Su propio hermano. No fue su tío, no fue su primo. ¿Quién fue? Su hermano. Diga, su hermano. ¿Quién me va a perseguir a mí? Mi hermano. ¿O no? Y usted me va a decir, bueno, hermano Rafael, ¿a dónde dice eso? Eclesiastés 1:9 lo dice. Eclesiastés 1:9, la historia se repite, nunca cambia, se vuelve a repetir. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. ¿Están captando? Y no hay nada nuevo debajo de qué. La historia se repite. ¿Quién me va a perseguir? Si no persigo, voy a perseguir ¿a quién? A mi hermano. ¿Estamos claros? Si me persiguen, ¿quién me va a perseguir? Mi hermano. Pero si yo soy el perseguidor, ¿a quién voy a perseguir? A mi hermano. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿por qué traigo yo esto, hermano? Porque la Biblia lo dice. Mateo 10:36. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No son palabras de Rafael Díaz, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y los enemigos del hombre serán ¿quién? Tremendo, hermanos. ¿Quiénes son los enemigos? El vecino. Y quiero aclarar algo, hermano, muy importante. Nosotros como adventistas del séptimo día somos tan estrictos en poner la mira en las iglesias protestantes y en la iglesia católica, porque creemos que de allá va a venir la persecución. El diablo le gusta que nosotros miremos para otro lado cuando el enemigo lo tenemos ¿a dónde? ¿Oyeron cómo di? Inclusive hay un texto en Miqueas donde dice que hay que cuidarlos de ¿quién dice? De la que duerme nuestro. ¿Cuántos han leído este texto? Cuídate de la que duerme ¿a qué dice? A tu lado, así dice el libro de Miqueas. Cuídate. Tremendo. ¿Quién va a perseguir a quién? Mi hermano. Es una guerra entre hermanos. El hermano. La historia se repite, hermanos. Nunca cambia. Y saben, hermanos, que este fue el problema con el pueblo de Israel. Los mayores obstáculos del pueblo de Israel no venían de los filisteos de Babilonia, ni de los egipcios, ni de los sirios. Las dificultades del pueblo de Israel, cuando el pueblo caía en la apostasía, era porque desde adentro surgía la apostasía por miembros no santificados. El hermano Guay le llama la multitud mixta. Gente que salió del pueblo de Israel, pero que no era convertida. Era la gente que se unió al pueblo de Israel, pero que era la que causaba problemas. Y esa era la gente que incitaba al pueblo a la rebelión contra Dios. El hermano Guay le llama la multitud mixta, gente impía que era del pueblo, estaba en el pueblo, pero que no era del pueblo, era gente que había pasado el Mar Rojo, pero que no se había convertido, era gente pagana que pertenecía a la iglesia, al pueblo de Dios.
Dice el Espíritu por sí en Patriarcas y Profetas de que la multitud mixta fue la que incitó a Aarón y a todo el pueblo para que hicieran el becerro de oro, gente que no era santificada. Siempre que protestaban contra Moisés era la multitud mixta que provocaba los alborotos. Siempre que había un problema en el pueblo de Israel, los que iniciaban esa rebelión era la multitud mixta. Todo problema que se ocasionaba en la iglesia, en el pueblo de Israel, la multitud mixta. Hoy también en la iglesia hay una multitud mixta. Gente que está en la iglesia, pero que no ha sido cambiada, no ha sido convertida. Gente que está en la iglesia, pero solamente surgen problemas. El diablo la usa para meter problemas en la iglesia. Nunca para ayudar a la obra del Señor, sino solamente para hacer problema y estorbo. La multitud mixta. ¿Es mentira o es verdad? Lean el libro Patriarcas y Profetas en el tema El becerro de oro. ¿Quiénes son los que causaron la rebelión? La multitud mixta hizo que se alborotara el pueblo. Gente que estaba en el pueblo, que por miedo a las plagas habían salido con el pueblo de Israel. Por miedo, no por amor a Dios, imagínense, por miedo. Que no fueron santificados, no fueron bautizados en el mar. Y era la que metía los problemas a la iglesia. La multitud mixta le llama la hermana Guay. Hoy en día tenemos una multitud mixta. Y a esa multitud es que el diablo va a usar para perseguir a los fieles dentro de la iglesia. Porque la persecución no va a venir de afuera, va a venir de adentro mismo de la iglesia. ¿Cómo lo comprobamos? Eventos de los últimos días, página 134. Tenemos cita. Me hubiera gustado poner esas citas ahí en la pantalla. Oiga lo que dice la sierva del Señor. ¿Dónde están los enemigos? Esto es preocupante, hermano, tenga cuidado. Eventos de los últimos días, página 134. ¿Sería posible de que a esa computadora se le pudiera meter el espíritu por así? Debería tener un consejo. Una computadora en una iglesia adventista tiene que tener por lo menos 4 cosas: la Biblia, el espíritu de profecía, el himnario y no, sería bueno el manual de iglesia. Porque hoy, por falta de conocer el manual de iglesia, se hacen cosas bien absurdas en las iglesias, por falta de conocimiento. Porque ni en las juntas, van a disculpar, no estoy hablando por aquí, para acá, no estoy hablando de mi iglesia, porque yo no conozco esta iglesia. Se cometen grandes horrorazos por desconocer las normas y las reglas de la iglesia. Y cuando uno protesta queriendo defender el manual de iglesia, este hermano es de la vara. Y no, el manual lo dice, pues. Al revés estamos. ¿Cuántas cosas dije que tenía que tener la computadora? 4. La Biblia, el espíritu de profecía, el himnario adventista, no bautista, adventista, y el manual de iglesia. ¿Estamos claros? Eventos de los últimos días, página 134, dice lo siguiente: tenemos mucho más que temer de los enemigos internos que de los externos. ¿Cómo? ¿Dónde están los peores enemigos? Internos. Esto está tremendo, hermano. Se lo repito. Tenemos mucho más que temer de los enemigos internos que de los externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. ¿Quiénes son los que se oponen a que el evangelio crezca? Dice ella. ¿De dónde viene el impedimento? De la misma iglesia, dentro de la misma iglesia. Lean esta cita, hermano. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que otros para promover y honrar la causa
y que la causa, dice, que representan su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia, pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto, para el adelanto de la predicación del Evangelio. ¿Quiénes son los mayores obstáculos, hermano? Aquellos que se dicen conocer la verdad son los primeros que se oponen y son un obstáculo para que no avance el Evangelio. Podemos decir así, son la piedra de tropiezo dentro de la iglesia. Gente que no ayuda ni deja. Los peores enemigos están dentro, dice el hermano White. ¿Se dan cuenta que el hermano White no dice nada que no esté en la Biblia? Los enemigos del hombre, ¿qué dice? Serán los de su propia casa. La persecución va a venir dentro de la iglesia, de la misma iglesia. Ahora aquí va la pregunta: ¿de qué manera va a iniciar la persecución dentro de la iglesia? ¿Quieren saber de qué manera? Para que cuando suceda usted pueda estar, la Biblia lo dice, el Espíritu por sí ya lo advirtió. No digan Rafael Díaz lo dijo, no me metan a mí en esto. Yo no tengo nada que ver en esto, yo solamente estoy diciendo lo que está escrito. Les voy a comprobar que la persecución dentro de la iglesia va a venir de dos maneras. ¿Quieren saberla? ¿O paramos aquí? La persecución en la iglesia va a venir de dos maneras. Vamos a leerla. La primera manera va a ser que va a venir una persecución psicológica. ¿Dónde dice eso la Biblia? Hechos capítulo 6, versículo 9 al 13. Vamos a ver un ejemplo cómo el diablo mató a Esteban. ¿Y a quiénes usó para matar a Esteban? Esteban era del pueblo de Dios, el mártir Esteban, el diácono, ¿sí? Vamos a ver en esta historia quiénes fue los que lo mataron y cómo inició esa matanza. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados los libertos, y de los de Cirene. Estas eran sectas judías. Eran judíos. Hago una aclaración. La nación judía estaba dividida en 5 sectas. Todos eran judíos, pero se habían dividido en sectas. Estaban los fariseos, los escribas, los celotes. Aquí vemos los libertos, los de Cirene. Eran sectas. Se levantaron. Y de Alejandría, de Sicilia y de Asia. ¿Para qué se levantaron en la sinagoga? Esto es un pleito que está pasando en la sinagoga, que podemos decir ¿en dónde? En el templo, en la iglesia. ¿Sí, hermano? Porque lo que antes era sinagoga, ahora ¿qué se le puede llamar? Templos adventistas. Los libertos se levantaron ¿para qué? Para disputar ¿cómo? ¿Para qué se levantaron en la iglesia? Para disputar con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría de él, a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. O sea que Esteban era un hombre ¿qué? Lleno del poder del Espíritu Santo y lleno de la palabra de Dios. Cada cosa que esta gente decía, él se la refutaba ¿con qué? Con un escrito está. Y esta gente, como no podía debatir con él, mire qué es lo que hicieron. Usaron otro método, lo atacaron de otra manera. Entonces sobornaron a unos para que dijesen ¿qué? Que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Qué hicieron? Le pagaron a gente para que la gente levantara un falso testimonio contra él. ¿Están observando el método que usa el diablo? Como no pudieron atacarlo con la Biblia, porque no podían defenderse con la Biblia, dijeron, vamos a usar otro método. Le vamos a levantar un ¿qué? Falso testimonio. Le vamos a levantar un chambre. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.
y soliviantaron, o sea, no se conformaron con él, sino que metieron cizaña al pueblo le metieron cizaña, para que el pueblo se pusiera en contra de Esteban. Se soliviantaron al pueblo y a los ancianos. ¿A quiénes también, hermano? A los ancianos. O sea, que estas personas se fueron a meterle cizaña. ¿A quiénes? A los líderes de la iglesia también. Hermanos, ¿están entendiendo lo que está diciendo la Biblia? A los ancianos y a los escribas, y arremetieron y le arrebataron y le arrebataron y le trajeron ¿qué? Al concilio, y pusieron testigos. ¿Qué? Tremendo. Como no pudieron debatir con él porque era lleno del Espíritu Santo y de la palabra, ¿qué hicieron? ¿Qué método usaron? Usaron la lengua para levantarle ¿qué? Calumnias y falso testimonio. ¿Va a pasar eso en la iglesia con los mensajeros? ¿O va a ser diferente? Hermanos que están aquí, digan con sus palabras, ¿va a ser diferente o va a ser lo mismo? No hay nada nuevo debajo ¿qué? Del sol. Psicológico, ataque psicológico. Matémosle la moral, matémosle la fe, arruinémosle su vida espiritual, hablemosle falso testimonio, inventémosle cualquier cosa, no importa qué es lo que hagamos, pero lo que queremos hacer es callarle la boca. Y se levantaron, pusieron falsos testigos y decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar y contra la ley, contra los santos y contra la ley. Pues lo hemos oído decir. No les daba vergüenza, mire, chismosos. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, ese despectivo, mire lo que están diciendo, ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Eso era mentira. Esteban no había dicho eso. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como un rostro de ¿qué? Sabían de que ese hombre era un hombre de Dios. Sabían de que lo que hablaba era verdad. Sabían. ¿Y qué es lo que hicieron después estos tipos? Como no pudieron callarle la boca con falso testimonio, usaron la violencia, lo apedrearon, lo mataron. Este es el mismo método que va a usar el diablo: va a levantarle calumnias a los mensajeros, levantar calumnias a las personas dentro de la iglesia, surgir gente con chismes y con chambres. La hermana White dice que la calumnia va a ser una de las cosas que va a causar zarandeo dentro de la iglesia. Gente que se va a levantar con chismes y con falsos testimonios, atacando a los mensajeros. Ese hermano dice tal cosa, y mentira, el hermano no ha dicho eso. Ese hermano es aquí, ese hermano es allá, ese hermano dijo tal cosa. Falso testimonio. Como el joven decía la verdad, para opacar querían levantar falsos testimonios y le pagaron a gente y soliviantaron al pueblo. Después de eso, ¿qué surgió? Hechos capítulo 1, versículo 1 al 3. Se levantó más fuerte la persecución. Mire, hermano, y esto vamos a ver dónde fue esto. Hechos 8. No, Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. ¿De muerte de quién? De Esteban. En aquel día, cuando mataron a Esteban, ese mismo día, en aquel día hubo una gran ¿qué? Se puso más fuerte la cosa, mire, hermano. Una gran persecución contra la iglesia. ¿Contra quién? ¿Que estaba dónde? En Jerusalén. ¿Y quiénes vivían en Jerusalén? ¿Están captando algo, hermano? ¿Qué están leyendo conmigo? ¿Quién era Jerusalén? El pueblo de Dios. ¿Dónde se levantó la persecución de la iglesia? En Jerusalén. ¿Están conmigo, hermano? ¿Están entendiendo el tema? En Jerusalén se levantó la persecución y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. La iglesia fue perseguida, hermano.
a diestra y siniestra, la iglesia empezó a sufrir y a morir, y empezaron a morir mártires tras mártires por el mensaje y por la palabra de Dios. ¿Y quiénes eran que los perseguían? Los de mismo Jerusalén, los que profesaban ser el pueblo de Dios. Y esa persecución fue tan grande que el diablo empezó a expulsar gente de la iglesia para que no se congregaran. Juan 16, versículo 1 al 3. Juan 16, versículo 1 al 3. Y este es un método que el diablo usa también, hermano. Pongan mucha atención. Y quiero recalcar un punto, hermano, muy importante. Antes de leer esta cita, quiero leer un punto bien importante. Y quiero que no me lo vayan a malinterpretar. Bueno, que va a estar grabado en el DVD. Estamos 100% de acuerdo que la iglesia adventista es una iglesia muy organizada. Tenemos unas doctrinas muy sólidas, muy bíblicas. No necesitamos que otra persona venga con otras creencias raras a querer perturbar nuestra fe. Estamos seguros de nuestra doctrina. No podemos como iglesia permitir que grupos disidentes estén levantando de la iglesia para querer arrastrar a la iglesia y hermanos, como hablando de los grupos de la vara del pastor. Que el objetivo de ellos es arrastrar a hermanos, no ganar almas allá afuera, sino que arrastrar a la iglesia, arrastrar hermanos con ideas raras. La iglesia es una iglesia neutra. Podemos dejar que entre cualquier persona, ni mucho menos somos políticos. Puede venir cualquier persona aquí. ¿Estamos de acuerdo? Pero no podemos permitir que alguien esté allá para estar atacando. Ahí estoy de acuerdo que esa gente no se deje entrar. Pero si usted viene y se sienta ahí tranquilo, si no viene a causar problemas, está bien. Pero si usted está allá y está contradiciendo al predicador y se arma un pleito, no, eso no es de Dios, eso es del diablo. Esa gente no es dejarla entrar, porque esa gente lo que hace es ¿qué? Arruinar la obra. Y esos grupos eso es lo que hacen. Dime que te diré y hacen un altercado, atacan. Y no vienen por oír a alimentarse de la palabra, sino que vienen a oír en qué se equivocó el predicador para después atacarlo. Tengamos cuidado con ese espíritu de gente que viene a la iglesia, pero no para venir a alimentarse con la palabra, sino para ver en qué se equivocó el predicador, para manipular las palabras, malinterpretar las palabras y hacer un falso testimonio. El hermano dijo tal cosa. Cuídese de ese espíritu. Ese espíritu no es de Dios, ese espíritu es del mero diablo. Espíritu satánico que no deja en paz a las personas. Aquí se refiere Jesús a que los verdaderos discípulos van a ser echados fuera. Estas cosas os he hablado para que no ¿qué? Tengáis tropiezo. ¿Os expulsarán de qué? De las sinagogas. Mejor dicho, ¿de dónde? De la iglesia. Los expulsarán. Y aún viene la hora que cualquiera que os queise. Tremendo, hermano, miren. No se van a conformar con solamente echarlos, sino que los mate. ¿Pensará que rinde qué? Servicio a Dios. Tremendo, hermano. La persecución vendrá de la misma iglesia. Conflicto de los siglos, página 587. Conflicto de los siglos, página 587, y dice lo siguiente: dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelva a empuñar el cetro, y que el espíritu de la persecución se encienda. Entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. ¿Qué dice, hermano? ¿Oyeron cómo dice? Los hipócritas abandonarán la fe. No dice se irán de la iglesia. Dice, ¿qué dice? ¿Saben qué significa eso, hermano? Salirse de la iglesia no es que yo ya no me congregue con ustedes.
Yo puedo estar aquí en la iglesia, desde el momento que yo me aparté de Cristo y abandoné la fe, ya caí en apostasía. La cizaña no siempre se va a la iglesia, está aquí porque Dios la va a sacar. Abandonan la fe, no dice que se van de la iglesia, abandonarán la fe. Yo puedo ser miembro de la iglesia, pero si yo no estoy de acuerdo con la doctrina de la iglesia, ¿cómo me considera Dios? Un apóstata. ¿Me estoy dando a entender? Apostatar no es salirme de la iglesia. Cuando yo no quiero congregarme ya, eso podemos llamarle así, que es el fruto de que yo estoy mal en mi relación con Dios. ¿Me estoy dando a explicar? Pero ya la persona ya apostató, aún congregándose. Apostatar es abandonar la verdad, abandonar la fe. Estos individuos abandonarán la fe porque son hipócritas. Abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano, aquí está, mire, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en los días de prosperidad. El verdadero cristiano, no importa lo que venga, no importa si lo amenazan a muerte, se mantiene firme porque su fe está fundada ¿qué? En la roca. En la revista que escribió la hermana White, en la Review and Herald, el 20 de diciembre de 1898, dice lo siguiente. Review and Herald, 20 de diciembre de 1898, la hermana White dice así: los que apostaten durante el tiempo de dificultad, apostatar, no dice se irán de la iglesia, apostatar, los apóstatas, los que apostaten durante el tiempo de dificultad, darán falso testimonio y traicionarán a sus hermanos. Para asegurar su propia seguridad, revelarán en lugar de donde se ocultan sus hermanos, así pondrán a los lobos sobre sus huellas. Tremendo, hermano. ¿Dónde se va a levantar la persecución? De su casa. Tremendo, hermano. ¿Cuántos sabían ustedes eso, hermano? Vean que somos buenos para hablar del sistema papal, y claro que esa es una persecución que va a venir y hay que estar pendientes, porque toda esa unión de iglesia y Estado es una inclinación a que huele a persecución. Porque cuando el pueblo de Dios no se una, van a ver qué hacer con el pueblo, y va a ser como lo que pasó con el tiempo de Elías, persecución al pueblo. Pero la persecución que debemos de estar más alerta es la persecución que se levanta dentro de la iglesia, dentro de la misma hermandad. Persecución psicológica, y al final los va a hacer una persecución física. Los entregarán y denunciarán al poder político civil. Y es cierto, hermano. Ustedes creen, hermano, que el Papa Francisco me conoce a mí. Él ni sabe que existo. Yo sí sé que él existe. Él ni sabe que yo existo. ¿Quiénes son los que los conocen a quién? ¿Ah? ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Antes me conocen ustedes, hermano. Antes me conocen porque vengo a predicar aquí. Antes me conocen mis vecinos y mis hermanos de Tecoluca. No debemos de tener temor a la persecución civil y política y religiosa. La persecución donde debemos estar más alerta es la persecución que se levanta dentro del pueblo. Como los jueces del antaño, sucederá con el pueblo. La historia se repite. ¿Quién vendió a José? ¿Quién persiguió a Jacob? Tremendo, va. Solo los hermanos, va. ¿Quién mató a Jesús? Los romanos, va. Va que los romanos fueron. A los hijos vino. Tremendo, hermano. Los hermanos. Solo los hermanos. ¿Significa que esto debe ser para que nosotros los desalentemos y los desanimemos? El diablo puede usar hasta la misma esposa o el mismo esposo. ¿A quién usó el diablo en la historia de Job?
Tremendo. Y por último, ¿a quién usó? A sus amigos. Tremendo, hermano. Pero ¿saben algo, hermano? No importa de dónde venga la persecución por el mensaje de Dios y por la verdad. Es mejor sufrir por la verdad y no por la injusticia. Jesús dijo: el que me confesara delante de los hombres, yo lo confesaré cuando venga en gloria con mi Padre delante de los santos ángeles. Pero el que me negare, yo lo negaré. Muchos cristianos estamos tan cómodos que con una mala mirada que nos hace un hermano los desanimamos y no queremos venir a la iglesia. Con una media cosa, porque no nos dio la mano, o por cosas absurdas los desanimamos en veces. ¿Qué pasará cuando se los ponga un machete en el cuello? La hermana de Juan dice: muchos se quejan y ni saben qué sufrir por Cristo. No sabemos nada qué sufrir por Cristo. Vienen tiempos difíciles donde la iglesia va a ser probada. Cada individuo, cada hermano, cada miembro de la iglesia va a ser probado como que si solamente él existiera en este mundo. No va a ser una prueba corporal, usted va a ser probado. Pero lo más hermoso de esto, hermano, que no vamos a estar solos cuando venga la prueba. Este es el centro del evangelio, que Jesús ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Y hay una hermosa promesa que dijo el apóstol Pablo. Esta promesa la vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 39. Esta promesa debemos de hacerla nuestra, debemos de hacerla personal. Mire qué lindo, hermano, anote este texto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Una pregunta capciosa, una pregunta de desafío. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? Cosas serias las cosas que está hablando este hombre. Aunque me manden desnudo, sin ropa. Y eso está diciendo el apóstol Pablo. Y saben, hermano, que este hombre no lo dijo porque se oía bonita estas palabras. No las dijo él porque él lo vivió en carne propia. ¿Saben de que el apóstol Pablo fue uno de los hombres que sufrió más por Cristo? 3 veces recibió azotes, 40 azotes menos 1. Fue apedreado. Y por último fue ¿qué? Decapitado por Nerón. Él lo dijo porque lo experimentó. O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Así como sufrió nuestro Señor, tenemos que sufrir nosotros. ¿Por qué? Por la verdad. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sigamos leyendo. Aquí va a estar, mire, preguntas seguras de convicción, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, cosa seria, ¿va? Ni lo porvenir, ni lo alto, miren la lista, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿qué? En Cristo Jesús, Señor nuestro. No temáis al que mate el cuerpo, mas temer al que mate el alma y el espíritu en el infierno. No temáis al que te quita la vida presente, teme al que te puede quitar la vida y mandarte al infierno. Tremendo, hermano. Sufrir por el evangelio. No sabemos nada, hermano, qué es sufrir por el evangelio. Es bien bonito venir todos los sábados con la Biblia, ¿va? Es bien bonito cantar himnos a Dios y decir gloria a Dios, aleluya. Pero cuando se enciende el fuego de la persecución, quisiera ver cuántos estaremos aquí en este templo. Cuando se los prohíba, cuando vengan las leyes dominicales, la libertad de culto, la libertad religiosa, cuando se los prohíba reunirlos los sábados, ¿qué será de nosotros? ¿Será que podemos decir siempre gloria a Dios, aleluya?
¿Qué será de nosotros cuando los medios de comunicación lleguen a nuestra casa y nos digan, usted es adventista el séptimo día? ¿Qué va a decir? No. ¿Qué va a hacer cuando llegue la humo a quererlo llevar preso porque usted es adventista el séptimo día? Cuando las leyes civiles se vuelquen al contrario. Aunque usted no lo crea, va a suceder eso. Cuando se imponga la marca de la bestia por ley, el decreto dominical por ley, ahí se va a saber quién es el verdadero cristiano. ¿Cómo saldremos victoriosos? Solamente por la sangre de Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, hermano, no tema. No le tema nada, hermanos. ¿Saben por qué, hermano, le digo yo esto? La Biblia no está diciendo que usted no puede morir, porque también los hijos de Dios mueren también por la justicia. Dios no ha prometido que no va a morir usted. Los hijos de Dios pueden morir también. Y saben, hermanos, por qué algunas veces yo me he preguntado, ¿por qué Dios permitió que se le quitara la cabeza a Juan el Bautista? Un gran hombre de Dios, porque Dios le permitió que mataran cristianos que fueron fieles. Juan Hus, un gran reformador que murió en la hoguera. ¿Por qué? Esteban, muertes atroces, apedreado a los discípulos. Yo tengo un tema donde explico cómo murió cada apóstol. ¿Saben por qué, hermano? Dios tenía un propósito. Cada muerte de cada cristiano es una semilla que es para que muchas almas se conviertan. Dios ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, ahí estaré contigo, dice el Salmo. No dice que no vas a morir, lo que ha dicho es que Dios va a estar contigo hasta el momento que tú te mueras. Pero lo importante es que tú mueras en Cristo y que vivas y que defiendas la justicia. No seas preferencial, hermano. No seas religioso político. Hermanos que hacen sus bandos políticos en la iglesia, que hacen sus gentes, sus grupos dentro de la iglesia para ponerse en contra de un hermano. Defiende la verdad, no pongas las miradas en un hombre. Defiende la verdad bíblica. Defiende la verdad de Dios, no defiendas a hombres. Párate de parte de la verdad, porque si no vas a ser contado entre los mentirosos. Los hijos de Dios también sufrimos. ¿Estamos claros en eso? Bueno, hermanos, espero que hayan entendido este tema y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. ¿Hay alguna visita aquí, hermano? Quiero orar por ella. Amén. ¿Puede ponerse en pie? ¿Puede venir aquí, hermano? Aquí, por acá. ¿Alguna otra visita? Pueden pasar aquí, hermano. No tenemos otra visita. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Alguna otra visita que tengamos aquí que no es miembro de la iglesia? Queremos hacer una oración. Queremos pedirle a Dios de que Él nos dé fortaleza y nos sostenga en este mundo de tribulación y de angustia. Este mundo que cada día se pone de mal en peor. Que lo sentimos cada momento en nuestras vidas. Este mundo ya no se puede vivir aquí en este mundo. Significa que estamos clamando cada instante que Jesús venga por segunda vez. La tierra clama, la creación clama de que Jesús venga por segunda vez. No podemos postergar nuestra decisión. Hay gente que dice mañana, mañana, mañana y mañana, y viene y nunca y mañana. Hoy es el día de salvación, debemos entregar nuestra vida a Jesús. Vemos 4 preciosas almas. ¿Todos dicen amén? Pónganse de pie, hermano, vamos a orar por ellos. Vamos a orar. Señor bendito que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu palabra, por tus consejos. Reconocemos de que por seguirte a ti, Señor, por serte fieles a ti, Señor, vamos a ser odiados y perseguidos. Y eso no lo podemos obviar, no lo podemos pasar por alto. Está escrito en tu palabra. Tú lo viviste en carne propia. Los discípulos y los apóstoles lo tuvieron que experimentar. ¿Y quién somos nosotros para experimentarlo? Árbol seco. Pero te pedimos, Padre, que tú seas el que nos ayudes en este. Si de alguna manera sufrimos por la verdad, no permitas, Padre, que retrocedamos, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Bendice también a las visitas. Ellas también son tus hijos. Tú los conoces por nombre. Derrama bendiciones hasta que sobreabunden sobre ellos.
Convéncelos de pecado, de justicia y de juicio, para que ellos entreguen tu corazón a ti, Señor, su corazón a usted, y que puedan prepararse y ser defensores de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Bendícelos, Señor, a todos en general. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cantamos el himno o caducamos? Caducamos. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Y los esperamos el miércoles. El hermano me ha invitado para el miércoles para estar aquí predicando. Al rato estaba pensando yo que quizás ya voy a pedir mi membresía para acá. Me voy a hacer zacatecoluquense. Así es, pa. Así es el gentilicio. ¿Cómo? Viroleño, correcto. Bueno, disculpar, hermano. Quizás me voy a hacer viroleño. Voy a pedir mi membresía para acá. Y les aviso, la última semana de septiembre tenemos, pueden sentarse, la conferencia titulada El Dragón y el Cordero. Temas controversiales que desenmascaran la falsa religión del sistema católico romano. No se vayan a perder esa conferencia. Va a estar muy buena. Dios les bendiga y pasen una feliz noche.